Bienvenidos a Auxpunkt, el programa de la técnica. Hola y bienvenidos. Hoy quiero hablar con ustedes sobre medidores de espesor de materiales. Y si nos acercamos al tema de manera clásica, podríamos decir, por ejemplo, aquí tengo una escuadra de acero y me acerco a esta escuadra con un calibre. Lo introduzco aquí en la zona de medición, cierro las mordazas y puedo leer un valor. En los aparatos antiguos todavía de forma analógica, en un calibre moderno ya también de forma digital. Eso está bien hasta cierto punto, pero en muchos casos no es suficiente. La precisión no es tan alta como podría ser. Y además imaginemos otros materiales más complejos. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una forma especial. Tenemos un mayor espesor como en este caso o tenemos un tubo que ya está instalado y estamos interesados en el diámetro interior de ese tubo. Entonces, con este método llegamos a nuestros límites y para eso en los últimos años se han desarrollado los medidores de espesor de material por ultrasonidos. Ultrasonidos, como podemos imaginarlo. He traído aquí un gráfico. Lo vemos detrás de mí en el monitor. En el lado izquierdo está descrito como emisor y receptor. Tenemos un aparato que envía un impulso y que después vuelve a recibir ese impulso. Y en el lado derecho vemos lo que está indicado como objeto. Podemos imaginar perfectamente que nuestra escuadra de acero se encuentra aquí en el gráfico entre ese emisor-receptor y el objeto. Es decir, esa es la resistencia del material que queremos determinar. Para ilustrarlo de manera práctica, he traído un montaje de prueba. Vemos aquí una placa y si la acerco hacia aquí podemos observar que delante hay algo que parece dos ojos. Son cristales piezoeléctricos. Uno se utiliza como micrófono y el otro como altavoz. Es decir, también aquí tenemos el principio de que se envía una señal y se recibe de nuevo el eco. Si doy la vuelta a la placa, vemos aquí abajo una pequeña electrónica de evaluación con una pantalla que nos indica la distancia hasta el siguiente objeto en centímetros. Vemos aquí 2,1 metros, según como la sostenga también 2,4 metros. Esa es la distancia hasta la pared del estudio. Si ahora coloco mi mano delante, vemos abajo que la indicación cambia. Ahora tenemos 27 centímetros. Me alejo más, tenemos aproximadamente 48 centímetros. Y también puedo acercarme más, 13, 11 centímetros, incluso más cerca y estoy aquí en 7 o 6 centímetros. Si retiro la mano, volvemos en este momento a 1,75 metros hasta la pared del estudio. El mismo principio lo utilizamos también para la medición de nuestras piezas con sensores ultrasónicos. Hay que tener en cuenta una cosa. Por muy cuidadosamente que lo hagamos, si simplemente colocamos el sensor sobre nuestra pieza, siempre queda un poco de aire debajo y el aire es un conductor muy deficiente de los ultrasonidos. Eso significa que no obtenemos resultados o que son insuficientes. Para ello existe el gel de acoplamiento. Este gel de acoplamiento quizá lo conozcan de las exploraciones por ultrasonidos en el médico. También aquí se aplica sobre nuestra pieza y después se presiona el sensor en ese punto con el gel. Y de este modo finalmente es posible obtener buenas mediciones. Ahora hay algunos puntos más a tener en cuenta. Imaginen que no tenemos metal puro sino, por ejemplo, como en este caso, acero que está pintado. Sin embargo, no nos interesa la capa de pintura, sino el acero mismo, porque debemos calcular la capacidad de carga u otros aspectos. Existe el método que ya hemos mencionado, enviamos una señal, esperamos el eco y calculamos el tiempo. Pero si tenemos esta capa encima, entonces tenemos una capa límite en el punto donde la pintura y el acero se encuentran. Y en esa capa límite se produce un eco adicional y para eso existe el llamado método eco-eco. Hay algunos sensores que pueden trabajar con este método eco-eco.
Es decir, evalúan el primer eco en la primera capa límite donde pintura y acero se encuentran y luego el segundo eco, cuando la señal regresa desde el punto donde el acero termina, es decir, aquí atrás en el gráfico en nuestro objeto, y entonces se puede formar la diferencia y realizar el cálculo. La capa de pintura se descuenta, por así decirlo, como si no existiera. Esto no solo ocurre con superficies intencionadas como la pintura, sino también, por ejemplo, cuando tenemos metal que está corroído y esa capa de corrosión también puede descontarse o puede determinarse que el material está corroído, lo cual no es poco importante en el ensayo de materiales y en el aseguramiento de la calidad. Los modernos medidores de espesor por ultrasonidos incorporan una gran cantidad de funciones. Por ejemplo, tienen integrada una base de datos con las velocidades de propagación del sonido en distintos materiales, porque no se trata solo de metales, sino por ejemplo también de plásticos. También los plásticos pueden calcularse y medirse. Lo mismo ocurre con el vidrio, la resina epoxi, la cerámica y otros materiales que pueden medirse de esta manera. Los aparatos modernos también tienen la posibilidad de calibrarse a sí mismos y cuentan con funciones de evaluación. Eso significa que podemos guardar valores. Podemos ver gráficos en la pantalla o transferirlos al ordenador y después, con tranquilidad en una pantalla grande, leer y procesar los valores que hemos recopilado con el tiempo. Y precisamente estos modernos aparatos de medición quiero presentarles ahora. He traído aquí el PCE-TG 150A, un aparato de ensayo de espesor de material por ultrasonidos con una pantalla, como pueden ver, muy grande y fácil de leer. En esta pantalla aparece en cifras muy grandes el valor más importante, es decir, el espesor del material que queremos medir. Aquí arriba tenemos conectado un sensor y si con este sensor, al que he aplicado gel de acoplamiento, lo coloco ahora sobre mi material, vemos cómo cambia el valor de medición. Y si observamos con atención la pantalla, reconocemos aquí abajo en pequeño el valor mínimo, el valor máximo y un valor medio. Es decir, todos los valores que pueden necesitarse en el aseguramiento de la calidad, en el control final o en otras áreas de la industria donde esto es importante. Naturalmente, estos valores también pueden borrarse, pueden guardarse y lo mejor es que recorra una vez el menú para mostrarles qué puede hacer este aparato. Estábamos aquí en el área de medición. En Probe podemos ajustar distintos sensores. Es posible conectar aquí 4 sensores diferentes. Eso depende del material que queramos medir. Para distintos materiales, para materiales difíciles como tubos de pared delgada o plásticos, existen sensores diferentes a los de superficies lisas, por ejemplo acero liso. Podemos seguir adelante. Se puede ajustar un límite. Eso significa que cuando se sobrepasa o no se alcanza un determinado valor, aparece una indicación acústica y visual que señala que es el caso. Esto es especialmente importante cuando comprobamos repetidamente un determinado material en el control final, y debe estar dentro de un rango de tolerancia determinado. Si se abandona ese rango de tolerancia, el aparato avisa automáticamente. En Memory podemos consultar, guardar y gestionar los valores recopilados y también podemos verlos aquí en Analyse. He preparado aquí una pequeña serie de mediciones y podemos guardar muchos más valores y analizarlos con calma después. Si salimos del menú y volvemos al área de medición, tenemos también la posibilidad, donde arriba pone Sound Velocity, de utilizar la base de datos integrada con una gran cantidad de materiales predefinidos que podemos seleccionar. También podemos determinar la velocidad de propagación en un material propio e introducirla aquí. El aparato además dispone de una referencia de calibración incorporada. Es este círculo metálico que vemos aquí abajo. Aquí se puede colocar el sensor y ejecutar la función de calibración. En conjunto,
Un muy buen aparato para el rango de medición hasta menos de 100 milímetros con una precisión de 0,01 milímetros y por encima hasta 300 milímetros de espesor todavía con una precisión de 0,1 milímetros. El PCE TG150A. Tengo aquí en la mano el PCE TG300. Un aparato de ensayo de materiales por ultrasonidos con una gran cantidad de funciones adicionales. Por ejemplo, es capaz de realizar mediciones eco-eco. Eso significa que se puede medir un material debajo de una capa superior. Por ejemplo, medir una capa de acero bajo una capa de pintura sin que la capa de pintura influya. Si observamos el aparato, en la parte superior tiene conexiones para un sensor. Existen distintos sensores para distintos fines de aplicación y junto a ellos un puerto USB. Detrás de mí en el monitor podemos ver que existe un software de evaluación para este aparato con el que los datos medidos pueden evaluarse posteriormente con tranquilidad en una pantalla grande. Tengo aquí un objeto de prueba, una pequeña escuadra de acero, y ya he aplicado gel de acoplamiento. Una botella de gel de acoplamiento está incluida en el suministro. Si ahora colocamos el sensor sobre ella, escuchan que el aparato ha emitido un pequeño tono y podemos observar la medición en directo en la pantalla. Estamos en milímetros, según donde lo coloque. Esta escuadra de acero naturalmente no es completamente homogénea en su espesor. Si miramos la pantalla con más detalle, verán que acabo de retirar el sensor y entonces la indicación cambia a verde para señalar que no existe conexión actual, lo cual me parece muy bueno. Si observamos la pantalla, tenemos funciones como imprimir. Es posible imprimir mediante Bluetooth en una impresora con este aparato sin un ordenador u otro dispositivo intermedio. Además tenemos la función sensor. Aquí podemos seleccionar distintos sensores. Como mencioné antes, para distintos materiales existen sensores diferentes que trabajan con distintas frecuencias ultrasónicas para distintas aplicaciones, por ejemplo en fundición o en superficies lisas, en tubos de pared delgada, etc. También tenemos un menú de configuración con una gran cantidad de ajustes. Podemos entrar en los ajustes de prueba, establecer la velocidad de propagación en nuestro material. Con la tecla Zero, tengo la posibilidad de seleccionar materiales predefinidos o, si bajamos más, verán que hay una gran cantidad disponible. También puedo ajustar manualmente la velocidad, como vemos aquí en el menú. Si sigo bajando, hay distintos modos de visualización. Tenemos arriba el modo de trabajo, el procedimiento eco-eco ya mencionado que puedo ajustar allí. Tengo la posibilidad de establecer límites para que el aparato me informe si estoy fuera de rangos de tolerancia, por ejemplo, y muchas otras posibilidades. También aquí tenemos una memoria interna. Puedo acceder a ella y ya he guardado algunos valores que puedo consultar, copiar y así sucesivamente. Por lo tanto, disponemos de una gran cantidad de posibilidades. Quiero señalar una característica especial. Existe un sensor que tiene un aspecto algo diferente a los demás. Tiene aquí arriba un aislamiento y se trata de un sensor de alta temperatura. Puede medir materiales hasta temperaturas de 350 grados Celsius. Ven aquí al otro lado nuevamente las conexiones con las que se conecta al aparato de medición. Y para no quemarnos los dedos tenemos este aislante y podemos acercarnos a nuestro material de alta temperatura con este sensor. En conjunto, una herramienta con posibilidades muy amplias, el PCE TG300. Veamos ambos aparatos nuevamente en conjunto. Primero el PCE TG150A, un aparato universal de ensayo de espesor de material que cubre la mayoría de los casos de aplicación. Puede adquirirse con distintos sensores según el ámbito de trabajo. Luego tenemos aquí el PCE TG300, un aparato para especialistas y requisitos especiales. Por ejemplo, cuando se trata de la precisión, ya que aquí es posible hasta 0,001 milímetros.
Ambos aparatos tienen una referencia de calibración incorporada aquí abajo respectivamente. Ambos se suministran con una botella de gel de acoplamiento, que es necesario para acoplar el sensor, por ejemplo el sensor de alta temperatura, a la pieza de trabajo. Además es posible adquirir ambos aparatos con un certificado de calibración ISO opcional. Les deseo siempre mediciones precisas y que tengan un buen día. Descubra y encuentre nuestros instrumentos de medición en www.pce-medioinstruments.com.